de Abogados de Ucayali, en convenio con el Colegio de Abogados de Ucayali, y agradecer al decano de su colegio, quien está predispuesto para todos los profesionales de derecho quienes quieran participar en estos tipos de cursos, eventos, ya sea como asistentes, participantes, expositores. Entonces, la invitación está realizada para todos quienes quieren formar parte de este proyecto de pertenecer a la plana docente o al círculo de docentes para dictar clases de cursos como son diplomados en diferentes áreas del derecho, ya sea penal, civil, laboral, administrativo. Es así que el día de hoy mucho, presentamos al doctor Vladimir Francisco Cruz Barrera, quien es abogado por la Universidad Tecnológica del Perú, con estudios de maestría en ciencias penales. Actualmente viene desempeñando el cargo de defensor público en materia penal de la Dirección Distrital de Lima Este, y ha ejercido también, claro, funciones como especialista de causas en el Poder Judicial Lima. El día de hoy vamos a desarrollar el tema, la etapa intermedia en el proceso penal. Sin más, agradecer de paso al doctor Vladimir Francisco Barrera por la disposición de tiempo para el día de hoy. Se hace llegar el saludo de parte del decano del Colegio de Abogados de Ucayali, también de los que forman parte del IROCE y Academia Profesional. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por participar el día de hoy. Cedo la palabra a usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor Dante. Ante todo, muy buenas noches con todos los que se encuentran presentes conectados en esta sala virtual. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento al doctor Dante Oropesa, también al Colegio de Abogados, ¿no?, de Ucayali, a toda la plana que está haciendo la organización, dando tribuna pues a que más profesionales podamos tener este tipo de espacios que nos permiten pues compartir experiencias, compartir conocimientos y también pues nos permite hacer un análisis de, de la labor que venimos realizando hoy en día todos los abogados y en este caso pues en lo que me trae a la presente ponencia en lo que es materia del derecho penal y del derecho procesal penal, ¿no? Muchísimas gracias por todo eso, muchísimas gracias a todos por su presencia. Espero pues que esta charla, este conversatorio, pues sea lo más productivo posible para todos los que se encuentran conectados y todos los que están siguiendo esta transmisión. Sin mayor preámbulo, voy a dar inicio a lo que es el tema por el cual estamos el día de hoy, que es pues un tema que he elegido precisamente por ser un tema novedad en el nuevo sistema procesal penal, que es pues la etapa intermedia, ¿no? Eh, pero no solamente por ser un tema de moda, un tema novedad en nuestro sistema procesal penal, sino también porque es es un tema, es un aspecto, pues, en el cual considero que hay muchas falencias y muchas problemáticas en el sistema mismo y en el ámbito práctico, ¿no? Sobre todo en los que somos los operadores del derecho. Y pues, y por qué no decirlo también, es un tema muy polémico, casi tan al nivel incluso como el tema de la prisión preventiva. Entonces, dando inicio y arrancando con el tema de la etapa intermedia, lo que voy a comenzar a explicar es pues lo que concierne a nuestro proceso penal, ¿no? Como nosotros ya sabemos, pues el proceso penal en el nuevo sistema que se ha iniciado con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que ya no es tan nuevo, ¿no? Porque sabemos ya que tiene aplicación, ¿no?, desde el 2006, y como bien sabemos, pues
trae la novedad de la etapa intermedia, ¿no? Y a su vez también trae una serie de procedimientos que pues ha generado de que nuestro sistema procesal pase de un sistema de carácter inquisitivo o inquisitivo mixto, ¿no? Pasemos a un sistema garantista, acusatorio, ¿no? De tal manera que también se proteja y se respete también los derechos de la persona que está siendo sometida a un proceso penal. Y lo que vamos a desarrollar en lo que concierne a la etapa intermedia es justamente a lo que es el proceso común. En el proceso común, el proceso se encuentra dividido en las tres etapas, como son la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento o juicio oral. La primera etapa, que es una etapa de investigación preparatoria, que también tiene otra etapa inicial, que es la etapa de diligencias preliminares. Como sabemos, esta división de todas las etapas del proceso, pues viene justamente por el carácter de tener un sistema acusatorio. Es decir, que solamente se va a llegar a un juicio oral cuando el Ministerio Público o Fiscalía realice una acusación. Si no hay acusación, no podemos ir a un juicio. Y esta acusación, a su vez, debe tener una congruencia entre entre los hechos que acusa, entre la persona que acusa y los hechos y la persona que finalmente es sentenciada en un proceso. Entonces, podemos ver que en lo que respecta a la etapa de Mira, investigación preparatoria, pues nuestro sistema ha establecido que quien debe encargarse de la investigación penal en un proceso es el Ministerio Público, es el fiscal. Es el fiscal el que debe dirigir la investigación y ya no el juez como solía ser en el antiguo sistema. Pero a su vez crea un nuevo juez en este sistema, que es el juez de investigación preparatoria o también conocido como el juez de garantías. Es decir, en este proceso penal vamos a tener la participación, por decirlo de alguna manera, de dos tipos de jueces: juez de investigación preparatoria y juez de juzgamiento. Y precisamente es el juez de investigación preparatoria o el juez de garantías el que va a tener participación tanto en la etapa de investigación preparatoria como en la etapa intermedia. Entonces, decíamos que en el caso de la investigación preparatoria, que está a cargo de su realización, de su dirección, por parte del fiscal representante del Ministerio Público, vamos a poder, pues, decir que el Ministerio Público va a ser quien va a llevar a cabo todo este proceso desde los primeros momentos. Decíamos que este proceso de investigación va a darse inicio con una investigación preliminar. Es decir, conocido el hecho delictivo a través de la noticia crímenes, vamos a poder ver que es el representante del Ministerio Público la persona encargada de encauzar este procedimiento, realizando todos los actos de investigación, pero actos de investigación que al inicio van a tener que ser los que son más urgentes, los que no deben postergarse en su realización, puesto que estos actos de investigación van a servir más adelante, ¿no?, para demostrar o para evidenciar algunos hechos con relación a al delito que se está investigando. Asimismo, esta investigación preliminar también tiene la finalidad de asegurar los elementos materiales de la comisión de los delitos.
también busca que se individualice a las personas que habrían participado en la realización del hecho delictivo, pero también en lo que concierne a las presuntas víctimas de la comisión de estos delitos, y también la conservación de la escena. Como sabemos, eh, por ejemplo, cuando vemos un caso de homicidio, la diligencia de necropsia tiene que realizarse de manera urgente, de manera rápida. Asimismo, cuando tenemos un caso de, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad, en el mismo sentido, sabemos que, pues, cuando una persona consume bebidas alcohólicas, con el transcurrir de las horas, con el transcurrir del tiempo, pues, ya no tiene la persona ya no cuenta con ese grado, con ese nivel de alcohol en la sangre, por lo tanto, se va a perder, pues, la finalidad de lo que es la investigación si es que no se realiza con el carácter de urgente. Para eso sirve lo que es la etapa preliminar, que también forma parte de la investigación, porque la investigación es una solamente que esta es de carácter preliminar. Ahora, también debemos mencionar que cuando el fiscal, si bien es cierto, el fiscal ha iniciado la investigación preliminar con un nivel de sospecha inicial, pues el fiscal va a poder formalizar su investigación. Entonces hablamos de una investigación preparatoria formalizada. ¿Cuándo es que va a formalizar el fiscal su investigación preparatoria? El artículo 334, numeral 3 del Código Procesal Penal establece que deben cumplirse 4 supuestos. Primero, que el fiscal tiene que determinar que el hecho que se está investigando es de carácter delictuoso. Segundo, que la acción no haya prescrito. Tercero, que se haya individualizado al presunto autor que ha participado en el acto delictivo. Y finalmente, que se cumplan las condiciones de procedibilidad. Sabemos que también hay delitos que requieren de un requisito previo para la configuración del delito. Entonces, para que proceda la formalización, corresponde pues que se cumplan estos presupuestos. Cumplidos estos presupuestos, el fiscal emite la disposición de investigación preparatoria. Eh, ¿Para qué sirve la investigación preparatoria? Como ya lo hemos indicado, son actos de investigación que buscan reunir elementos de convicción tanto de cargo como de descargo. En este aspecto, el Ministerio Público actúa con un principio de objetividad. Un principio de objetividad toda vez que no solamente el Ministerio Público hace una investigación para acusar o para mandar preso a todas las personas, sino que la investigación es para llegar a la verdad. Y la verdad no necesariamente consiste en buscar condenas o responsabilidades en la persona que está siendo investigada, sino que también estos elementos de convicción pueden llevar al Ministerio Público a que llegue a una conclusión de sobreseimiento, ¿no? O archivo, en este caso, del proceso. La investigación preparatoria también sirve para que la defensa para que el abogado de la persona que está siendo investigada pueda preparar su defensa. En la investigación preparatoria se van a ir descubriendo más circunstancias y otros móviles. También debemos precisar pues, que nuestra normativa procesal penal también permite que las partes, tanto la parte agraviada, ¿no?, como la parte imputada, puedan también solicitar al Ministerio Público la realización de algunas diligencias, siempre que sean conducentes, pertinentes y útiles al proceso. Ahora, con relación a la formalización de investigación preparatoria, la Fiscalía siempre va a comunicar al, al juez de investigación preparatoria que está formalizando la investigación.
mas no es una postulación, no es que el juez de investigación va a hacer una evaluación si procede o no procede. Simplemente el fiscal está comunicando, no está solicitando ninguna autorización de nada, simplemente lo está comunicando. Y esta comunicación y el inicio de esta investigación preparatoria tiene una serie de efectos. Uno de los efectos es que suspende el cómputo del plazo de prescripción, por ejemplo. Y como segundo efecto también tiene que el fiscal, una vez que formaliza su investigación preparatoria, no puede archivar el proceso y simplemente por su solo criterio, sino que en una audiencia, después de haber llegado a la convicción que la causa se debe archivar, tiene que requerir un sobreseimiento y tiene que ser, en todo caso, aprobado, emitido con una resolución por el juez de investigación preparatoria. Esos efectos tiene el hecho de que se formalice la investigación preparatoria. Con relación a los plazos, eh, nuestra normativa en cuanto a las diligencias preliminares, el plazo que el fiscal tiene para realizar esta investigación es un plazo de 60 días. Sin embargo, normativamente no está establecido los plazos máximos, pero jurisprudencialmente hemos podido ver, por ejemplo, que a través de algunas casaciones, ¿no? Como la casación 144-2012 ANCASH 599-2018 Lima, por ejemplo, han establecido que los plazos máximos en en diligencia preliminares son de 120 días para procesos simples, 8 meses para procesos complejos y 36 meses para crimen organizado. En el caso de la investigación preparatoria, luego de que la Fiscalía ya ha realizado una formalización de investigación, pues también, pero en este caso sí, normativamente está establecido cuáles son los plazos. Y también en el caso de los procesos simples, la investigación preparatoria tiene un plazo máximo de duración de 120 días, en los casos complejos de 8 meses y crimen organizado 36 meses, que equivale también a 3 años, ¿no? Entonces, eso es con relación a los plazos. Eh, Debemos precisar que estos plazos están establecidos para que el Ministerio Público los pueda cumplir, pero no necesariamente el Ministerio Público debe llegar a los plazos máximos para recién emitir la disposición que concluye la investigación, sino que el Ministerio Público también puede concluir la investigación cuando ya la investigación ha cumplido su finalidad. Es decir, de lo que tiene 120 días, puede ser que en el día 70 para el fiscal ya tiene todos sus elementos de convicción, ya sea para acusar, ya sea para sobreseer, pero ya se encuentra en condiciones de emitir una conclusión respecto a su investigación, ¿no es cierto? Entonces, eso es con relación a los plazos. Ahora, el fiscal tiene ese plazo máximo, pero muchas veces sucede que ya habiendo transcurrido el plazo, el plazo máximo, el Ministerio Público no dispone la conclusión. Entonces, la norma procesal nos permite a nosotros realizar un control de plazo, que consiste precisamente en que se haga el pedido al Ministerio Público de que realice la conclusión de la investigación por haber excedido el plazo de investigación, y en caso de que la respuesta sea negativa o simplemente no haya respuesta por parte de la Fiscalía, se puede acudir al juez de investigación preparatoria para que el juez de investigación preparatoria sea quien ordene la conclusión de la investigación. Entonces, eh, esa audiencia es una audiencia que se conoce como la audiencia de control de plazo. Entonces, cuando el fiscal emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria, estamos hablando prácticamente de la conclusión de la investigación. Y es justamente luego de que se emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria
cuando ya damos inicio a lo que es la etapa de juzgamiento, perdón, de etapa intermedia, ¿no? Entonces, cuando ya el fiscal emite la disposición de conclusión, tiene 15 días para emitir un pronunciamiento. Es decir, ya debe el Ministerio Público tener una conclusión luego de haber reunido todos los elementos de convicción de cargo y de descargo. En el caso de que haya habido un control de plazo porque ha sido el juez de investigación el que ha dispuesto la conclusión y no el representante del Ministerio Público, el plazo que tiene el fiscal para emitir su requerimiento es de 10 días. Entonces, estamos en esta etapa intermedia. La etapa intermedia, pues, es justamente este momento, este intervalo, ¿no?, entre la investigación preparatoria hasta que se dicte el enjuiciamiento. Entonces, en la etapa intermedia se va a realizar una serie de controles con relación a la conclusión que emita el Ministerio Público. El Ministerio Público, en el plazo que ya les he mencionado, puede solicitar el sobreseimiento, puede solicitar la acusación o puede hacer un requerimiento mixto. Es decir, puede, en el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de varios delitos, podría, por ejemplo, hacer un requerimiento de acusación sobre delito de robo, ¿no?, por ejemplo, y puede hacer un requerimiento de sobreseimiento por el delito de tráfico de drogas, por ejemplo, en caso de que se haya encontrado también sustancias como drogas en la intervención de la persona que está siendo investigada. Entonces, en ese caso hay un doble requerimiento de sobreseimiento y requerimiento de acusación. Pero también el requerimiento mixto puede presentarse cuando hablamos de una pluralidad de imputados. Es decir, sobre determinado delito que se les está imputando, por ejemplo, robo agravado, ¿no es cierto?, a dos de los investigados los puedo requerir por sobreseimiento y en el caso de los otros tres investigados puedo pedir la acusación. Esto va a depender, obviamente, de los elementos de convicción que se han recabado a lo largo de la investigación preparatoria. Vamos a comenzar por el sobreseimiento, porque la norma procesal penal también establece que cuando haya un requerimiento mixto, por ejemplo, se inicia con el proceso de sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es justamente esta figura procesal que permite al Ministerio Público, no solamente al Ministerio Público, también le permite a la defensa y también le permite incluso al mismo juez, ¿no? Le permite incluso dictar un sobreseimiento de oficio, ¿no? Consiste en que se llega a la conclusión de que no estamos ante un caso donde se pueda pasar a etapa de juicio y el caso debe archivarse. Y estos son los supuestos. El hecho no ocurrió, o habiendo ocurrido el hecho, no es atribuible, en este caso, a la persona investigada. La acción es atípica. Para hacer el análisis de atipicidad, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un análisis justamente de tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, ¿no es cierto?, para determinar si estamos hablando de un hecho atípico, ¿no? Entonces, muchas veces los casos deben archivarse justamente porque no se cumplen con los elementos del tipo penal para hacer la imputación. Tercero, existe una causa de justificación, no antijuricidad. Existen causas de inculpación, de causas de no punibilidad y extinción de la acción penal. Con relación a estos supuestos, como ya sabemos, pues son supuestos que están relacionados a lo que viene a ser pues el artículo 20 del Código Penal,
¿no? En el cual vamos a, por ejemplo, encontrar diversos supuestos por los cuales existen causales de exención de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, va a depender del análisis de cada caso con cuál de estas causales, pues, corresponde el archivamiento del proceso. Y en todo caso va a corresponder el análisis de los operadores jurídicos, ¿no? Encajar en cuál de estos supuestos, pues, puede, en todo caso, o cuál de estos supuestos puede alegar para poder lograr el sobreseimiento de la causa. Causales de extinción de la acción penal. Por ejemplo, la prescripción es una causal de extinción de la acción penal. El fallecimiento de la persona imputada es una causal de extinción de la acción penal. El caso de que estemos ante un caso donde ya estamos ante una cosa juzgada, es decir, ya se emitió, ya la persona ha sido procesada o sentenciada por un mismo hecho, ¿no? Por el mismo delito, entonces también estamos hablando de que la causa se ha extinguido. Y también tenemos acá un séptimo supuesto que habla de la imposibilidad de ingresar nuevos datos a la investigación, ¿no? Es decir, que no se cumple con un estándar probatorio para hacer una imputación. Entonces, estos vienen a ser los supuestos, ¿no? Por los cuales la defensa lo puede plantear, la fiscalía puede requerir el sobreseimiento luego de su investigación, o el juez, luego de realizar el análisis en la audiencia, sea porque ha habido un pedido de parte, o sea porque el juez considera que encaja en uno de estos supuestos, también puede declarar el sobreseimiento del proceso penal. ¿Qué nos lleva esto? Cuando una vez que se presenta el requerimiento de sobreseimiento, se corre traslado a las partes por el plazo de 10 días para que las partes puedan absolver. Este plazo de 10 días es un plazo preclusorio, es decir, transcurridos los 10 días ya no se puede presentar, ya no se puede presentar nada. ¿Por qué? Porque ya una vez transcurrido ese tiempo, el plazo ya precluyó. ¿Qué se puede hacer en el plazo de los 10 días? Se puede presentar alguna oposición al sobreseimiento. Obviamente, quien podría presentar una oposición al sobreseimiento que plantea la fiscalía es la parte agraviada, ¿no? Puesto que se está archivando el proceso, ¿no? Donde la parte agraviada considera, pues, que ha sido víctima de un delito. Esta oposición tiene que estar fundamentada. Y además existe la posibilidad de que pueda solicitar actos de investigación adicionales con relación al sobreseimiento. Entonces, una vez que ya ha transcurrido los 10 días con la absolución o no de las partes, el juez cita una audiencia de control de sobreseimiento. Haciéndose el previo debate en audiencia, el juez va a resolver. Si es que considera que el sobreseimiento es fundado, emite un auto de sobreseimiento. Y en caso de que no lo declare, de que no comparta la emisión del sobreseimiento, lo puede declarar improcedente. Esto significa que el juez de investigación preparatoria no comparte la tesis del Ministerio Público que consiste en que la causa debe archivarse. Entonces, en ese caso, dispone una elevación de los actuados al fiscal superior, para que el fiscal superior pueda, en todo caso, pronunciarse para ver si confirma, ¿no?, el requerimiento de sobreseimiento, o si simplemente no está de acuerdo también con que se declare el sobreseimiento. Y en ese caso ocurre una situación muy particular, porque cuando ocurre este supuesto, el fiscal superior puede ordenar a otro fiscal para que formule la acusación. Entonces, este punto, este aspecto lo dejo en el tintero de repente para el análisis, ¿no? Para ver y para determinar, ¿no?, si
esto es correcto, ¿no? Si corresponde o no corresponde, lo dejo a la crítica, lo dejo al análisis de los presentes, ¿no? Y en todo caso, para que posteriormente lo podamos discutir. La Fiscalía también puede formular requerimiento de acusación. Con relación a la acusación, el contenido de una acusación está regulado en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Algunos aspectos que voy a resaltar de la acusación y de lo que establece nuestro Código Procesal Penal de la acusación es justamente que establece que debe estar debidamente motivada. Es un aspecto que corresponde, pues, controlar, en este caso, tanto el juez de investigación preparatoria como las defensas pueden controlar que una acusación esté debidamente motivada. Obviamente, esta acusación, como sabemos, puede ser sujeto de una serie de observaciones, que las voy a precisar más adelante. Y justamente las observaciones van a estar relacionadas justamente con el contenido del artículo 349. Es decir, tenemos que verificar que cumpla con todos los supuestos que está establecido ahí. Por ejemplo, tiene que establecerse los datos de identificación de la persona imputada. Tiene que haber una precisión clara, ¿no? De los hechos, del hecho atribuido, del hecho que se atribuye a la persona imputada. Tiene que especificarse, ¿no? De manera circunstancial los hechos, es decir, con circunstancias precedentes, concomitantes y con circunstancias posteriores. Si estamos hablando de una pluralidad de imputados, si estamos hablando de una pluralidad de hechos, la acusación debe precisar en cada uno de los investigados, imputados, cuál es la conducta que se le atribuye, cuál es el hecho que se le está atribuyendo, ¿no? De manera separada, ¿no? Muchas veces cuando ocurre esta pluralidad, sobre todo en los casos complejos, el Ministerio Público solamente hace una acusación así en sábana, ¿no? O sea, no hace una individualización de cada uno de esos detalles. Situación que vulnera el principio de imputación necesaria, ¿no? Que lo vamos a desarrollar más adelante. Tiene que precisar los elementos de convicción por los cuales el Ministerio Público está llegando a formular esta acusación. ¿Cuál es la participación? Es otra cosa que a veces es preciso también identificar. Se le está atribuyendo como autor, como coautor, como cómplice secundario, como cómplice primario, como instigador. Eso también tiene que precisarse, ¿no? La norma, el tipo penal, el artículo, ¿no? Que se le está considerando del delito que se le está atribuyendo, el monto de la reparación civil, ¿no? Los medios probatorios que va a ofrecer para que van a ir a juicio, ¿no? Con la pertinencia, conducencia y utilidad a la acusación que está realizando, ¿no? Esto también puede ser sujeto de control. Entonces, eh, esos son los aspectos más resaltantes en este caso de una acusación. Entonces, cuando el Ministerio Público, al igual que en el sobreseimiento, plantea también el requerimiento acusatorio, las partes tienen 10 días para absolver la acusación. Este plazo también es preclusorio. Es decir, si es que en los 10 días de válidamente notificado el acusado no realiza ninguna observación, pues ya perdió su oportunidad. No va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, eso es precisamente el plazo preclusorio. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer cuando nos llega un requerimiento de control de acusación? Un requerimiento de acusación, perdón. Primero, se pueden hacer observaciones de carácter formal. También se pueden hacer observaciones de carácter sustancial y también se pueden hacer observaciones de carácter probatorio. Con relación a las observaciones de carácter formal,
un aspecto que siempre debe controlarse en el ámbito formal es la congruencia procesal. La congruencia procesal consiste en que lo que ha sido sujeto de formalización de investigación preparatoria, ¿no?, debe también ser sujeto de acusación y finalmente debe ser también sujeto de la emisión de una sentencia. Estamos hablando de que los mismos hechos que se han investigado son los mismos hechos que deben ser acusados. Y las mismas personas que han sido investigadas deben ser las mismas personas sobre las cuales debe recaer el requerimiento acusatorio. Es decir, si a lo largo de una investigación se está investigando a dos personas, ¿no? Por determinado hecho delictivo, y a lo largo de la investigación se determina que además de estas dos personas también debe integrar otra tercera persona. Estamos hablando de que, no, de que es una persona que no ha estado o no ha formado parte de la formalización de la investigación, y en la acusación es cuando se le está incorporando. ¿Eso qué vulnera? Vulnera que la persona sobre la que se le está acusando no ha podido tener el tiempo suficiente de defenderse, al igual que las otras personas. ¿Qué tendría que hacerse en ese caso? Tendría que iniciarse una nueva disposición que lo incluya a él como persona investigada, ¿no? Una nueva disposición de investigación sobre él para que esta persona pueda tener la oportunidad también de defenderse y pueda emitirse una acusación. Tampoco se pueden agregar hechos en la acusación, solamente se puede acusar sobre los hechos que han sido mencionados en la formalización de investigación preparatoria. Eso es con relación a la congruencia procesal. La congruencia procesal, como sabemos, no solamente es entre disposición de formalización y acusación, también va con lo que es, pues, incluso la emisión de la sentencia. Otro aspecto que se debe controlar como aspecto formal es la imputación necesaria. La imputación necesaria consiste en que la imputación que está haciendo el Ministerio Público sobre una persona tiene que contar con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Tiene que ser suficiente. Tiene que especificarse, ¿no?, cómo se ha realizado la conducta, y no puede, pues, hacerse una imputación gaseosa o genérica, de tal modo que no se precise, pues, ¿no?, de qué manera se habría realizado el hecho delictivo. Si me imputan de delito de violación, ¿no es cierto?, tiene que precisarse, si hablan, por ejemplo, de que de la imputación se dice que hubo un acto de introducción en la parte íntima, por ejemplo, de la agraviada, tiene que precisarse con qué, con objeto, con qué parte de su cuerpo. Entonces, no estamos hablando de una imputación completa, tiene que ser una imputación suficiente, circunstancial. Tiene que precisarte el lugar, tiene que precisarse en qué momento ha ocurrido. Entonces, tiene que ser suficiente. El hecho tiene que ser circunstanciado, es lo que habíamos visto en el requerimiento como contenido del requerimiento acusatorio. No basta con que se mencione, ¿no?, circunstancia precedente, concomitante y posterior. Tiene que establecerse en esencia estas circunstancias. No basta con titularlo nada más, tiene que estar precisado en el requerimiento acusatorio. Entonces, estas son algunas observaciones de carácter formal que se pueden realizar. Obviamente, dentro de esta posibilidad también se puede, pues, hacer observaciones de algunos errores materiales, algunas cuestiones que de repente no se comprende, no se entiende de parte de la Fiscalía, y que puede dar lugar a una reformulación, o puede dar lugar a una subsanación, a una aclaración, ¿no?, por parte del Ministerio Público. Ahora, como sabemos, las observaciones formales generan, pues, la devolución, ¿no?, de la acusación,
incluso hay un plazo de 5 días para que la Fiscalía pueda subsanar esas observaciones que en este caso las puede haber realizado la defensa, ¿no? Y que el juez las ordena, deben subsanarse, ¿no? Entonces, eso es con relación a las observaciones formales. También debemos precisar que la observación, la subsanación también podría realizarse en la misma audiencia. Eso va a depender de si se da esa posibilidad o no, ¿no? Porque a veces hay cuestiones que hay que subsanar y el Ministerio Público tiene que darse el tiempo de poder ordenar sus ideas y replantear en este caso su acusación. Las observaciones sustanciales son las observaciones que están encaminadas justamente a que el caso no pase a juicio. Y precisamente de los aspectos de la observación sustancial se plantea a través, por ejemplo, de la excepción por ejemplo, de prescripción, excepción de procedencia de acción, ¿no? Y solicitar, por ejemplo, el sobreseimiento por alguna de las causales, ¿no? Del artículo 344, por ejemplo, que el hecho no se ha realizado, que no es atribuible a su patrocinado, que no hay suficientes elementos de convicción y no hay la posibilidad de incorporar mayores elementos a lo largo del proceso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en esos casos se pueden plantear esas observaciones sustanciales, que de ser fundadas, pues van a evitar que la acusación pase a juicio. También se puede hacer una observación probatoria. Lo habíamos mencionado que la Fiscalía tiene la posibilidad de ofrecer sus medios probatorios que van a pasar a juicio, pero que tienen que cumplir pues con ciertos requisitos. Tiene que ser, ¿no?, un medio probatorio pertinente, conducente, útil, ¿no?, que va a sumar al proceso y además que también tiene que ser un medio probatorio que tiene que cumplir con la legalidad, con la licitud, ¿no? Entonces, esas observaciones también se pueden realizar en este caso una vez que nos corre en traslado el requerimiento acusatorio. Pero también la norma permite que puedan haber, por ejemplo, criterios de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto en la práctica es de que en las audiencias de control de acusación ha existido división de criterios con relación, por ejemplo, a la, la aplicación, por ejemplo, de la terminación anticipada del proceso, puesto que se considera que que la terminación anticipada del proceso, por ejemplo, puede realizarse solamente hasta antes de que concluya la investigación preparatoria, ¿no? O antes de que se emita el requerimiento acusatorio. Entonces, considero, y esto también de repente va a ser sujeto de criterio, de opinión, de debate, ¿no? Bueno, yo considero que si el espíritu de la norma de nuestro Código Procesal Penal es pues un espíritu que ha traído una serie de figuras de simplificación procesal, como el proceso inmediato, ¿no? La misma terminación anticipada. Entonces, la idea y el propósito de nuestra normativa es justamente evitar, ¿no?, que los casos pasen a juicio y que se busque la aplicación de una justicia consensuada. ¿Y cómo se logra? Promoviendo a través del principio de oportunidad, del criterio de oportunidad. Entonces, incluso también en el juicio existe lo que es la figura de la conclusión anticipada del proceso. Entonces, lo que se busca en todo momento es justamente que esta justicia, estas sentencias de carácter consensual. Se puede también objetar la reparación civil. Es la correcta interpretación de objetar la reparación civil es más que nada para el Ministerio Público cuando considera, por ejemplo, perdón, por la parte agraviada, ¿no? Cuando considera que cuando no se ha constituido en actor civil y el Ministerio Público ha solicitado un monto
y la parte agraviada considera que el monto es muy bajo y considera que el monto debe ser mayor. Entonces, en estas situaciones se ha habilitado esta posibilidad de que ellos puedan objetar la reparación civil. Mm, en, eh, Debo reconocer que en un principio también a veces se hacía la interpretación que la defensa del imputado podía hacerlo, objetar la reparación civil, pero eh, en realidad, pues cada vez que la defensa objeta la reparación civil, siempre los magistrados son pues de la línea que es la reparación civil ya lo ves en juicio, no en la en la etapa intermedia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sentido, en todo caso, la correcta interpretación de la reparación civil. Asimismo, también en la etapa intermedia puede haber imposición de revocatorias de medidas de coerción, ¿no? Ya sea que cese la prisión preventiva o simplemente si estaba en libertad que se dicte la prisión preventiva. Honestamente, en la práctica, le soy sincero, no he visto que en etapa intermedia se impongan eh, prisiones preventivas y contrario censo también que se solicite alguna revocatoria de prisión preventiva, por ejemplo. Más los debates se centran en lo que vienen a ser los controles tanto formales, sustanciales, probatorios, pero no he visto que se toque el tema de la variación de las medidas de coerción. Lo que sí es una regla en la práctica y lo que siempre vemos es que la prisión preventiva siempre se va a requerir luego de que se ha formalizado la investigación preparatoria. Es ahí el momento donde la fiscalía siempre hace el requerimiento de prisión preventiva. La prueba anticipada también es algo que se puede hacer. Obviamente, cuando el juez la considere que debe realizarse por el tema de la urgencia, ¿no? Lo tiene que remitir al juez colegiado para que se practique dicha prueba anticipada. Ofrecimiento de pruebas. Así como el Ministerio Público puede y ofrece sus medios probatorios y la defensa puede también pronunciarse sobre esos medios probatorios, la defensa también puede postular sus medios de prueba que van a ir a un eventual juicio oral, cuando obviamente cuando el juez considere que el caso debe pasar a juicio. Entonces, la defensa no solamente eh, se está preparando en la etapa intermedia para mm, buscar el archivamiento, el sobreseimiento del proceso. También está evaluando la posibilidad de lograr un consenso a través de un criterio de oportunidad. Pero también a la vez se está preparando para pasar a una etapa que puede ser etapa de juicio, porque si en caso no prospera, por ejemplo, sus pedidos de sobreseimiento, va a tener que ir a juicio, pero va a tener que ir con pruebas. Entonces, esta es la oportunidad en el plazo de los 10 días para que la defensa pueda hacer ese ofrecimiento de pruebas. Y también cualquier otro aspecto de preparación para el juicio. La norma permite que las partes en etapa intermedia pueden hacer convenciones tanto fácticas como convenciones probatorias. Honestamente, otra cuestión que se visualiza en la práctica es que no se suele hacer, no se hacen este tipo de prácticas ni por Ministerio Público ni por ninguna de las defensas. No es una regla hacer convenciones fácticas y convenciones probatorias. Convenciones fácticas es que las partes establezcan qué hechos ya están, ya de por sí están reconocidos como hechos realizados y no hay ninguna oposición al respecto. Y convenciones probatorias son establecer qué medios probatorios van a dilucidar determinado hecho. Esos aspectos no se realizan. Y esa es otra crítica y eso es otro aspecto que también se realiza, por ejemplo, o pone en cuestionamiento a qué juez es el que debe dirigir la etapa intermedia. Entonces, hay una, eh, hay una postura, ¿no? Establece que la investigación preparatoria la debe dirigir
el mismo juez que va a realizar el juicio, porque es el juez de juicio, el juez interesado en establecer, en preparar, ¿no? Lo que él mismo va pues visualizar en la audiencia de juicio. Mientras que el juez de investigación preparatoria no está interesado porque solamente el juez de investigación preparatoria está interesado en los controles y además de que, claro, no va a realizar ningún juicio. Y además debemos tener en cuenta que el juez de investigación preparatoria a la etapa intermedia ha llegado muchas veces habiendo ya dictado prisión preventiva contra la persona imputada, habiendo resuelto diversas tutelas de derecho presentadas por las defensas. Entonces, podemos decir que el juez de etapa intermedia, que es el juez de investigación preparatoria, pues mm, ya viene ciertamente contaminado. Entonces, y muy pocas veces este juez de investigación preparatoria, pues si ya dictó, por ejemplo, una prisión preventiva, cuando se formalizó la investigación preparatoria, muy pocas veces este juez es, sería inaudito pensar que él mismo va a dictar un auto de sobreseimiento. Sería que estaríamos ante un supuesto en donde él mismo reconoce que se equivocó al dictar el requerimiento de prisión preventiva. Pero esas cosas no suceden y precisamente por eso es que se pone en cuestionamiento sobre la participación del juez de investigación preparatoria ¿no? En la etapa intermedia, ¿no? Entonces, y estas también son las razones por las cuales se considera que la etapa intermedia no está cumpliendo su finalidad. La finalidad de la etapa intermedia, debemos recalcarlo, es que no todo, no toda acusación que realice el Ministerio Público debe pasar a juicio. La etapa intermedia es una etapa de filtro. La etapa intermedia es una etapa donde hace rato hemos mencionado, hay controles en todo momento, tanto el sobreseimiento, tanto de la acusación. Es una etapa de saneamiento. Y, eh, y cuando se dice que no todo debe pasar a juicio, es porque precisamente a juicio solamente se van a actuar pruebas que van a probar ciertos hechos, pero a juicio no se debe ir, por ejemplo, a discutir si el hecho es típico o no es típico, ¿no? A juicio no deben pasar casos donde pues no hay una imputación suficiente, una imputación necesaria, ¿no? Entonces, si se permite eso, que las acusaciones pasen con esta serie de efectos, por ejemplo, se está pervirtiendo el sistema del proceso penal. ¿Y esto qué genera? Genera que en la etapa de juicio, en primer lugar, que se está aumentando la carga para los juzgados que ven el juzgamiento, unipersonales y colegiados, una carga indebida. Entonces, el sistema está diseñado precisamente a través de sus filtros desde la etapa preliminar hasta la etapa de intermedia para que la causa se archive y de pasar a juicio incluso para que ésta concluya mediante un acuerdo consensuado, mediante una terminación anticipada del proceso o mediante una conclusión anticipada del proceso. Entonces, ahí radica justamente los efectos de la aplicación de la etapa intermedia. Ahora, la audiencia de control de acusación, ¿no? El juez, una vez de que ya la fiscalía ha hecho su requerimiento, cita la audiencia de control de acusación. Aquí hay otro aspecto que surge y cabe comentarlo, y es que la fiscalía, hace rato, por ejemplo, nosotros mencionamos que el plazo de los 10 días que tiene la defensa, por ejemplo,
o que tiene también la parte agraviada son de carácter precursorios. Es decir, que si no presentó sus observaciones, ¿no? Que todos los cuestionamientos que establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, ya no va a tener la oportunidad de poder, eh, pues, presentar observación alguna. Entonces, pero sin embargo, el Código Procesal Penal establece la posibilidad de que el Ministerio Público en audiencia pueda hacer modificación, aclaración o integración de la acusación, pero en aspectos que no sean sustanciales. Entonces, mm, en la práctica vemos que es casi una regla que el Ministerio Público siempre va, para el día de la audiencia, siempre va a venir con un requerimiento de modificación, siempre va a venir con un requerimiento de aclaración o integración. La pregunta es, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la integración de la acusación, si el Ministerio Público trae, por ejemplo, incorpora una pericia, ¿no? Que no lo había incorporado en su requerimiento acusatorio. Eso sería eh, una integración de carácter sustancial. Entonces, mientras la integración, aclaración o modificación consiste justamente en lo que viene a ser la alteración de los hechos, estamos hablando de una cuestión sustancial. El tema de probar o no probar, el tema de la prueba, en este caso la pericia, ¿no? Siempre va a estar relacionado justamente a la acreditación de los hechos. Entonces, estamos hablando de un aspecto sustancial, porque también, si se interpreta correctamente este artículo, para el Ministerio Público también existe esta regla de que ya tenías una oportunidad, ¿no? Y no porque la norma te permite modificar o integrar, tú puedes en cualquier momento, pues, agregar lo que consideres. Entonces, siempre en el caso de las defensas, debemos estar atentos a estas situaciones en la audiencia de etapa intermedia para poder también eh, este, oponernos, ¿no? En todo caso, también hacer ese tipo de observaciones cuando pues esté iniciando la audiencia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que resuelve una vez que concluye la audiencia de control de acusación? Bueno, decíamos que cuando se hizo una observación formal, la devolución por 5 días, y aquí hay otro aspecto que también es un tanto polémico, ¿no? Y que siempre cuando se toca el tema de la etapa intermedia, es de cuántas veces debe devolverse una acusación. Entonces, también lo voy a dejar un poco para de repente, si es que hay un comentario o alguna crítica por ahí, eh, se ha visto en la práctica, todos los abogados de repente que litigamos en este nuevo sistema, pues vemos que a veces la fiscalía pues, se le hace una observación, el juez de investigación preparatoria ordena y devuelve la acusación por el plazo de 5 días, pero el Ministerio Público, cuando presenta su subsanación, prácticamente no ha subsanado nada. Cuando uno lo lee, ve que casi los hechos son los mismos. Y se observa que el Ministerio Público es renuente, a pesar que el juzgado le devuelve constantemente la acusación por los defectos de forma, a veces el Ministerio Público no lo llega a subsanar en su totalidad. Entonces, por eso es que surge la pregunta, ¿hasta cuántas veces se le puede dar ese plazo, esa oportunidad? Entonces, eh, incluso, ¿no? Algunos dicen que debe haber un plazo límite, puesto que si hay renuencia, en todo caso debe sobreseerse la causa, por ejemplo. Entonces, eso es lo que también se establece. He escuchado también posturas del doctor Celis Mendoza, que establece, por ejemplo, que solamente una vez se debe devolver la acusación. O sea, no hay que darle más vueltas al asunto, solamente es una sola vez el tema de la devolución, ¿no? Entonces, yo considero que va a depender qué es lo que se está observando, ¿no? Porque
muchas de las observaciones que se realizan, hay observaciones que de no ser subsanadas o de no ser aclaradas, conllevan a que la causa deba sobreseerse, porque no hay precisión de algunas situaciones o, no, o esto puede generar que simplemente estemos hablando de un hecho, por ejemplo, que no ha sido aclarado, tenga que archivarse por insuficiencia probatoria, porque el hecho, por ejemplo, no se realizó, porque Fiscalía no ha podido explicar de qué manera se ha configurado, en este caso, el delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo considero que va a depender de qué consiste la observación. Por ejemplo, si estamos hablando de defectos materiales, de defectos, errores de nombre, ¿no? De tipeo, no sé, pero errores, en ese caso, por ejemplo, obviamente el hecho de que no se subsane adecuadamente, considero que no podría llevar a un tema de sobreseimiento. También se va a pronunciar en cuanto a la observación sustancial, si se ha planteado alguna excepción, si es fundada, infundada, o si es requerimiento de sobreseimiento. Debemos precisar que eh, cuando la defensa plantea el sobreseimiento en etapa intermedia y el juez la desestima, no, la defensa no puede interponer un recurso de apelación. Es una resolución irrecurrible. Entonces, y eso pues genera que simplemente el juez emita el auto de enjuiciamiento y la cuestión pase a juicio, ¿no? Entonces, esto no ocurre, por ejemplo, cuando se plantea una excepción de presencia de acción, porque es una excepción. Entonces, las excepciones generan la emisión de un auto y esos autos sí son apelables, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, la diferencia. En el caso de que el requerimiento de sobreseimiento sea solicitado por el representante del Ministerio Público, ¿no? Y si en caso el juez ha dictado el sobreseimiento debemos recordar que tiene la calidad de cosa juzgada. Y al ser una resolución que genera cosa juzgada, también puede ser, eso sí puede ser apelado. La que declara fundado un sobreseimiento sí puede ser apelado, ¿no? Y en este caso, claro, la persona más interesada puede de repente interponer recurso impugnatorio es la parte civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos puntos quería precisarlo y quería mencionarlo con relación a la observación sustancial. También el juez va a resolver qué medios probatorios que se han propuesto, tanto por fiscalía, por defensa, ¿no? Tercero civil, actor civil, ¿no? Son los que han sido admitidos, ¿no? Y cuáles no han sido admitidos. Si un medio probatorio postulado, en este caso voy a hablar desde el ángulo de la defensa, por parte de la defensa, por ejemplo, no se le ha admitido un medio probatorio propuesto, esta resolución no es recurrible. La defensa ya no puede, no es que puede apelar, ¿no? No es que le puede decir, señor juez, apelo tu decisión porque no estoy de acuerdo y vulnera mi derecho a la prueba, etc. No, la norma no permite eso. Pero lo que sí es clave aquí es que podemos reservarnos a postularlo como reexamen cuando inicie el juicio oral, cuando los magistrados pregunten a las partes, ¿no? Luego de iniciar la etapa introductoria se pasa a prueba nueva y pregunten, abogados, ¿alguna prueba nueva que ofrecer? Es ahí donde corresponde, si es que yo me he reservado, ¿no? Me he reservado del medio probatorio que me ha rechazado, puedo pedir un reexamen que se vuelva a reexaminar, en todo caso, evaluar si es que mi medio probatorio debe ser o no admitido, incorporado para su actuación en el juicio oral. Entonces, eso también eso sí se puede hacer. Pero también la reserva no solamente es para plantearlo en el juicio oral, sino en el supuesto caso de que ya sea que no se haya amparado en el juicio o simplemente por alguna circunstancia esta prueba no se ha actuado en el juicio, también yo lo puedo ofrecer en la apelación de sentencia en un eventual caso de que el caso haya terminado con una decisión, por ejemplo, que en este caso si es para la defensa, que es condenatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces,
para eso también sirve el tema de reservarse el acto probatorio. Finalmente, cuando ya el juez considera que el caso debe pasar a juicio, porque ya saneó, ya es un saneamiento formal, sustancial, probatorio, ¿no? No hubo un consenso, no hubo un criterio de oportunidad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ya puede emitir un autoenjuiciamiento que va a ser, que el autoenjuiciamiento no es más que un resumen de lo que ha sido, pues, la etapa intermedia, para conocer qué hechos, con qué hechos, pues, se van a actuar en la etapa de juicio, con qué pruebas se va a determinar ello, ¿no? Entonces, eh, sirve para que el juez de juzgamiento pueda tener la claridad sobre la base de qué es que se va a realizar el juicio. Esa última etapa del proceso, en este caso se llama juzgamiento. Bueno, estimados doctores, colegas, comunidad jurídica en general, por mi parte he dado solamente esos alcances. Sin embargo, dejo también en el tintero algunos aspectos críticos y si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, también eh, quedo atento a que las puedan en todo caso formular. Muchas gracias.